Buenas tardes, buenas tardes. Soy el ingeniero Edgar Pereira. El día de hoy estamos comenzando un nuevo ciclo de sesiones para el Diplomado de Ingeniería Sismo Resistente. El día de hoy vamos a hablar sobre conceptos básicos. Buenos días a todos. Buenos días, o bueno, buenas tardes. Ya son las 3 de la tarde. Eh, buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Jesús Pereira Rojas. Tengo a mi cargo el tema de la ingeniería sismo resistente en el diplomado que lleva el mismo nombre. Vamos a ver en esta primera, eh, en esta primera sesión todos los aspectos básicos y fundamentales sobre los que se cimienta la ingeniería sismo resistente. Vamos a ver el día de hoy aspectos básicos. Estamos tratando de ver eh, cómo abordar los temas eh, yendo desde los conceptos previos y llegando hasta lo que es el diseño sismo resistente de estructuras de concreto armado, de albañilería confinada, de acero estructural, etcétera, etcétera. Pasaremos por toda una serie de etapas hasta lograr este, los conceptos y las ideas importantes para desarrollar esta especialidad de la ingeniería civil que trata sobre el tema sismo resistente y de los criterios que se tienen para establecer los diseños estructurales. Entonces, vamos a ver. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes entonces. Buenas tardes a todos los que se van incorporando. Vamos a empezar. Vamos a empezar con una introducción a la sismología para ingenieros. Como repito, mi nombre es Edgar Jesús Pereira Rojas y vamos a ver esta primera sesión del diplomado que está auspiciado por la Universidad Nacional del Callao y por la consultora de ingeniería TQI, a quienes agradezco por la oportunidad y bueno, este, me gustaría cualquier pregunta que ustedes puedan formular la puedan hacer durante el proceso de la explicación a través de algún medio, este, a través de alguna forma, pueden hacerme llegar a mí las preguntas, yo con gusto para poderlas responder. Bueno, entonces daremos inicio a esta parte introductoria del curso. Tenemos desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche e iremos impartiendo punto por punto cada uno de estos conceptos, cada una de las aplicaciones, recordando algunos aspectos físicos, algunos aspectos mecánicos que tiene este tema que es bastante amplio y que también eh, veremos algo sobre las herramientas que utiliza que se utilizan para hacer el análisis sísmico en edificaciones civiles, ¿no? Entonces veamos esta primera parte introductoria con la finalidad de ir gra gradualmente ir abordando los temas este, más complejos cada vez, ¿no? Desde lo más simple hasta lo más complejo. Aló,
Aló, nuevamente, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos, buenas tardes entonces, nuevamente para quienes están recién incorporándose, buenas tardes, buenas tardes. Soy el ingeniero Edgar Jesús Pereira Rojas. Em, Estamos viendo el día de hoy una primera sesión del diplomado de Ingeniería Sismo Resistente. Eh, Agradezco a los auspiciadores de este evento para este diplomado que está organizado por la Universidad Nacional del Callao y con la participación de la consultora de ingeniería TECUI, a quienes agradezco por la confianza vertida en mí para dedicar y dictar esta clase para ustedes a fin de ir discutiendo y desarrollando aspectos básicos, fundamentales, que van de menos a más en la complejidad para abordar temas de carácter estructural, básicamente, interactuando con los conocimientos alcanzados hasta la fecha en relación a la ingeniería sismo resistente. Teniendo en cuenta estos aspectos y los criterios de físicos y mecánicos del análisis de vibraciones, iremos abordando los temas de vibraciones sísmicas eh, a- que, se, an- que son análogas a las vibraciones mecánicas, ¿no? Iremos viendo las diferencias, iremos viendo las similitudes, iremos también viendo algo de las herramientas que se utilizan para hacer el análisis. Herramientas que tienen mucho en común con las herramientas que se utilizan en la ingeniería eléctrica y electrónica, en donde se hacen uso de los fasores y entes matemáticos que permiten de alguna manera establecer una relación entre las vibraciones, los desplazamientos, los, las rotaciones y el movimiento en sí, teniendo en cuenta sobre una base de la estructura o de la dinámica estructural. Sobre esa base es que poco a poco iremos asumiendo el estudio del fenómeno sísmico, haciendo uso de esta teoría que proviene del desarrollo de la dinámica estructural como parte fundamental de esta ciencia, de esta ingeniería, de esta ciencia que forma parte del conocimiento en ingeniería sismo resistente. Entonces, nuevamente, para poderlos, para poderlos saludar, aprovecho esta oportunidad y nuevamente para dar inicio al curso y gustoso, cualquier pregunta la pueden canalizar a través de los coordinadores de TQI para poderlo yo en el más breve plazo contestar. Así puedan quedar cada uno de ustedes satisfechos con las exposición que a continuación pasaré a explicar. Entonces, empezaremos primero con una breve introducción a la sismología para ingenieros y veremos cuál es la importancia que tiene esta, esta parte que es sumamente básica para el curso. Entonces, veremos. Eh, no sé si hasta el momento eh, se me escucha, no sé si se me escucha, quisiera saber o que me puedan indicar o mandar un mensaje para saber si se me escucha o no, para poder continuar, por favor. ¿Se me escucha? Si se me escucha, entonces doy por
doy por satisfecho de que cada uno de ustedes me escucha, cada uno de los participantes me escucha. Sí. Entonces, gracias. Entonces, si se escucha, estoy eh, ya seguro de que todo lo que a continuación pueda yo hablar, quede y empezaremos entonces ya la transmisión y las clases que vamos a tener. Empecemos entonces por la introducción a la sismología para ingenieros. Dentro de los objetivos está pues una introducción a la sismología moderna con conocimientos en el proceso de generación de los sismos para poderlos entender y familiarizarnos también con las señales o con los movimientos que generan estos sismos y cómo estos se propagan y se transmiten a través de los diferentes medios físicos que existen sobre los cuales atraviesa, viaja y se distribuye en todo el espacio físico tridimensional, teniendo en cuenta que este espacio físico está dotado de una densidad, ¿no? Y que esa densidad es variable, ¿no? Es variable durante la trayectoria de de la onda de propagación, porque en realidad lo que se propaga son las ondas, que no son más que energía que produce este, el movimiento de las partículas. Este movimiento de las partículas está propiciado por la energía que contiene el sismo, y esta energía es la que mueve las partículas de tal manera que este movimiento de las partículas se va transmitiendo en dirección longitudinal y en dirección específicamente radial, si lo queremos estudiar así. Vamos a ver un poco de este análisis haciendo un poco de matemáticas. Para ello veremos las matemáticas de las ondas, así de manera bastante resumida. Entonces, dentro de los libros hay varios libros. Cualquier libro de, este, de sismología para ingenieros puede tenerse en cuenta. Acá, bueno, hay un libro bastante bueno que ustedes pueden revisar, ¿no? Hay algunos libros. Estas diapositivas se las voy a, ya, ya se las he enviado con la finalidad de que puedan ser distribuidas a cada uno de los participantes. Tendrán un poco de tiempo entonces para poderlo revisar. Dentro de los temas importantes que vamos a ver entonces son la propagación de ondas sísmicas, la estructura de la Tierra, las fuentes sísmicas, la sismicidad tectónica y la sismometría de registros y registros sísmicos. Ahora, por qué es que es importante la estructura de la Tierra? Es importante la estructura de la Tierra por dos razones importantes. Una, que es a través de ella es que se propagan las ondas sísmicas. Y dos, es que se ha podido conocer la estructura de la Tierra gracias a las ondas sísmicas, ¿no? Entonces, existe acá una suerte de reciprocidad, ¿no? Entender el comportamiento de las ondas sísmicas para también comprender la estructura de la Tierra. Y comprender el comportamiento sísmico entendiendo también cómo es que se estructura la Tierra. ¿En función a qué? Se sabe pues que tenemos tres partes importantes dentro de digamos, dentro de las capas que constituyen nuestro planeta. Entonces eso también lo vamos a ver. Pero como quiera que sea, las ondas sísmicas han permitido conocer la estructura de la Tierra. Y a su vez, las ondas sísmicas, su comportamiento se deben gracias a la estructura de la Tierra. Conociendo la estructura de la Tierra, conoceremos también cómo las ondas sísmicas se comportan durante su trayectoria de viaje desde el punto denominado foco hasta la superficie terrestre. Eso también lo veremos y para ello
vamos a ver lo siguiente. Entonces, sismología viene de un término que es el estudio de los sismos, la generación, o sea, su origen y sus efectos. Qué es lo que ocasiona este, digamos, este fenómeno, este fenómeno natural? ¿Qué es lo que ocasiona en nuestro, eh, en la superficie terrestre, ¿no? Y sobre todo interactuando con la, con la sociedad, con las personas. Entonces, eso es lo que queremos entender un poco, ¿no? Eso tenemos, tenemos un poco que ver cómo es que interactúa el, la onda sísmica la estructura de la Tierra, cómo interactúa la onda sísmica cuando pasa de la estructura de la Tierra, llega a la superficie y se transmite a través de la cimentación a la edificación, y cómo esta edificación responde o reacciona ante ese estímulo, ante esa, digamos, ante esa excitación externa, y este edificio como movimiento, cómo interactúa con las personas que habitan en la misma. Entonces, por eso que es importante tomar ese flujo para poder entender las cosas y tenerlas claras, ¿no? Y comprender qué cosa es un sismo. Para ello, en el punto 2 veamos el estudio de las ondas producidas por las fuentes sísmicas, ¿no? ¿Qué tipos de ondas se van a producir debido al origen de estas fuentes sísmicas? Estos estudios se llevan a cabo a través del análisis del movimiento producido por un sismo registrado por sismógrafos, o también se llama también sismómetros, instalados sobre la superficie de la Tierra. Los sismógrafos son unos equipos, ¿no?, electrónicos. Bueno, hasta hace un tiempo atrás eran analógicos. Ahora existen equipos ya electrónicos que se encargan de monitorear los eventos sísmicos registrando en en un elemento físico, ya sea un papel o ya sea si es análogo, o ya sea en una base de datos, si es digital, una base de datos con valores numéricos que expresan las variaciones en el tiempo podría ser velocidad, aceleración o desplazamiento. Generalmente lo que registran los sismógrafos son aceleraciones. Las aceleraciones en virtud a cómo varía con el tiempo. Eso significa que nuestro sismo tiene un periodo de duración, tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, durante ese periodo de ocurrencia va a tener un inicio y va a tener un fin. Entonces, durante ese periodo, la aceleración, la aceleración inducida, inducida por el sismo va a sufrir variaciones. Esas variaciones son registradas al milésimo de segundo, son registradas en una base de datos, como les digo, puede ser una base de datos análoga a través de un reporte en papel físico, o puede ser en base a un registro electrónico sobre una base de datos en donde se registran valores numéricos de la aceleración propiamente, o de la velocidad, o del desplazamiento. Entonces, generalmente para los sismógrafos lo que se registra son las variaciones de aceleraciones. Y estos están instalados en diferentes puntos de los países. Por ejemplo, en nuestro país existe una red de acelerógrafos o sismógrafos ubicados estratégicamente en algunos puntos en donde Lima tiene la mayor concentración de estos sismógrafos, en donde estos sismógrafos registran los movimientos sísmicos cuando ocurre, ¿no? Cuando existe un evento en el cual ocurre un sismo. Entonces,
estos dispositivos son los que registran este evento, ¿no? Entonces un sismógrafo consiste en un sensor que es un elemento que detecta las vibraciones superficiales y es un sistema de registro que se produce en una grabación continua de la señal sísmica, que como les digo, si en este caso el que estoy mostrando es un sismógrafo del tipo analógico, en donde las variaciones se registran en un papel, en un rodillo sobre el que está el papel y en el que se registra segundo a segundo en todo el tiempo de ocurrencia estas variaciones. Existen ahora sismógrafos más, digamos, un poco más sofisticados en donde el registro ya es digital en una base de datos, como, como la que tiene, por ejemplo, lo que existe en algunos puntos de Lima, por ejemplo, muchos sismógrafos como el que hay en en La Molina, en algunos distritos de Lima hay en La Molina, también tengo entendido que hay en el centro de Lima, también hay por algunas partes de los departamentos también. Si ustedes visitan la página web del SISMID, específicamente allí van a ubicar en el mapa del Perú las principales estaciones sismográficas que se pueden encontrar distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, eh, se parte, se parte a partir de un pulso, ¿no? El origen de un pulso. Este pulso, este pulso en conjunto ocurre en un instante muy pequeño y en un instante un poco más amplio aparece un conjunto de pulsos. Entonces, este conjunto de pulsos cuyos valores de intensidad varían con el tiempo es lo que se le llama el registro sismográfico o sismograma también se le llama. Entonces, existe lo que se llama un origen. Este origen, este origen que es el punto en el cual se origina la liberación de energía y esta liberación de energía permite que las ondas sísmicas tengan una cierta energía que les permita viajar y transmitirse a través de los diferentes estratos de la Tierra, de nuestro planeta, y llegar a la superficie para que luego, al final, en la superficie, los sismógrafos lo puedan recepcionar, lo puedan recibir o lo puedan receptar, como dicen. Entonces, eh, esto es más o menos el proceso en términos bastante simple y básico de cómo es que se registra un movimiento sísmico desde su ocurrencia muchos metros de profundidad del suelo o del mar, ¿no? Donde puede ocurrir. Luego este se transmite a través de la estructura de la Tierra para llegar hasta la corteza y luego poder llegar hasta la superficie. Y en la superficie van a estar los sismógrafos preparados y listos para poderlo capturar. Y es así como esa información puede llegar a nuestras manos de esa manera. Acá hay un ejemplo, es bien claro, en donde si se tiene un punto de origen, tal como el que se muestra aquí, un punto en donde se origina el sismo, entonces la- el origen del sismo es un punto, es una zona. eh, estas em, Esta energía se transmite a través de las diferentes estructuras que que constituyen la estructura de la Tierra y
tienen direcciones de propagación en todas las direcciones. Pero fíjense que mientras que no cambie el estado físico del material sobre el cual se transmite la onda no va a sufrir mayor cambio. Pero si el estado cambia a un estado diferente, eh, refiriéndome a un estado físico, eh, puede ser sólido, líquido, ¿no? Entonces la onda en un diferente estado tiende a cambiar de dirección, ¿no? Cambia de dirección como ustedes pueden ver cuando la onda pasa muy cerca al núcleo, en donde el núcleo está constituido por material en estado líquido con al de alta temperatura, entonces la onda parcialmente pasa y la otra parte se refracta, cambiando de dirección y haciendo de que la dirección de propagación varíe. Eso es lo que va a suceder con parte o con un conjunto de parte de la onda que la misma puede sufrir durante el proceso de transmisión en, en diferentes puntos de la superficie terrestre. Entonces, aquí los sismos, existe lo que se llama, los sismos se producen por la fractura repentina de las rocas, por una liberación de energía, sobre todo. Es una liberación enorme de energía que produce el fracturamiento de las rocas. Estas ondas que se generan por esta liberación de energía son del tipo elásticas que viajan a través del interior de la Tierra, en donde estas se denominan ondas de cuerpo, o las mismas que después, llegando a la superficie, se convierten en ondas de superficie, ¿no? Entonces, eh, aquí podemos ver al costado del esquema de cómo se produce la transmisión de las ondas sísmicas. Aquí tengo un sismógrafo, perdón, tengo acá un registro sismográfico. En realidad es el registro sismográfico. En este registro sismográfico podemos, podemos advertir dos partes importantes. Una, una parte que es, que es la parte en la que las ondas sísmicas no llegan todavía a la superficie, pero se siente su influencia y está aquí, está identificada por las ondas P y las ondas S, las mismas que son las ondas primarias y las ondas secundarias, a las cuales se les llama ondas de cuerpo. ¿Por qué? Porque estas ondas son del tipo volumétrica, porque estas ondas son las que se van a propagar en el interior de la estructura de la Tierra. Y las ondas superficiales son las que posteriormente aparecen una vez que las ondas de cuerpo llegan a la parte superficial de la corteza terrestre. Y es ahí donde entonces vamos a tener las ondas de superficie, las cuales son las ondas Low y las ondas Rayleigh, que son las ondas de, que producen propiamente los movimientos en la superficie de la Tierra. Entonces, tenemos dos grandes partes acá. Una, una en donde, si bien es cierto, la línea es recta, es porque en esta zona de acá el sismo todavía no es capturado, no es captado por el sistema o por el equipo por el sismógrafo, no lo capta. ¿Por qué? Porque en esta parte se supone que la onda está viajando a través del suelo
y está viajando a través del suelo de tal suerte de que el sismógrafo no lo puede registrar. Recién cuando está ya a unos cuantos metros muy cerca a la superficie terrestre, el sismógrafo lo puede registrar, y es como podemos advertir que hay la presencia primero de una onda que es mucho más veloz, mucho más rápida, que es la onda primaria, y luego, en segundo lugar, la onda secundaria, que es una onda un poco menos veloz, es más lenta, que llega secundando a la onda primaria, y ambas ondas son del tipo ondas de cuerpo, ondas volumétricas. Para posteriormente, una vez que he llegado ahí, se advierte ya las ondas de superficie, las mismas que son las ondas Low y las ondas Rayleigh, que son las ondas de superficie que más adelante las iremos cada una de ellas este, estudiando, para que ustedes sepan cuál es la diferencia y cuáles son las características de cada uno de estos tipos de ondas. Pero en principio lo que se quiere es identificar bien este, y reconocer eh, cómo es que se puede registrar el movimiento sísmico a través de un acelerograma o a través de un sismograma como el que estamos viendo acá. Una primera parte en el que el equipo sismográfico no detecta ningún movimiento, ¿no? Sin embargo, ya ocurrió la fuerza sísmica, o sea, ya inició, solo que todavía no es captada por el sismógrafo, porque todavía está a muchos metros de profundidad de la Tierra. Luego, cuando está a una determinada profundidad, recién es captada la onda P, luego la onda S posterior, y con la misma las ondas de superficie. Entonces ahí tenemos dos etapas, digámoslo así, una, tres etapas. Una primera etapa desde el inicio, desde el origen. Una segunda etapa desde donde se puede ya reconocer o registrar las ondas de cuerpo, y la tercera etapa en donde ya se registran las ondas de superficie. Entonces las ondas sísmicas tienden a propagarse, ¿no? Es cierto, las ondas de cuerpo entonces se propagan en el interior de la Tierra y se pueden representar por rayos perpendiculares al frente de la onda. Estos rayos sísmicos se refractan debido a los cambios de velocidad de las ondas con la profundidad. Los cambios de velocidad, los cambios de velocidad de las ondas sísmicas están, este, eh, están orientadas debido básicamente a que no vamos a encontrar la misma densidad y el mismo material rocoso en los diferentes estratos que conforman la estructura de la Tierra. Entonces, las ondas sísmicas durante su travesía van a experimentar diferentes tipos de cambios. Principalmente el cambio más importante para nosotros es su velocidad. Y también vamos a ver que parte de la onda se va a reflejar y parte se va a refractar. Entonces, parte de la onda se queda y se refleja, y parte de la onda va a seguir su transmisión, pero va a cambiar de dirección. Esto sucede cuando una onda cambia de un medio a otro. Y esto nos hace recordar el principio de Snell, que se ve en la teoría óptica, en donde podemos advertir que existe una proporción entre los coeficientes, los coeficientes eh, ópticos de cada uno de los materiales, en referencia a los senos, proporcionalmente a los senos de los ángulos que forman el- la dirección de propagación de estos rayos cuando éste va de un medio a otro. En esa relación están los índices de refracción. Entonces, los índices de refracción corresponden a cada material, corresponden a cada densidad
del material que conforman la estructura de la Tierra. Entonces, estos índices de refracción, muy parecidos a los índices de refracción óptica, son propios de cada material. Y cada material, entonces, tiene un índice de refracción sísmica que es proporcional al seno del ángulo que forma el ángulo refractado con la vertical, ¿no? Porque ustedes comprenderán que cuando una onda viaja de un medio y pasa a otro medio, puede ser de que esta onda puede aumentar su velocidad como puede disminuir su velocidad. Si aumenta su velocidad, el ángulo formado con la normal es más grande, ¿no? Es más grande. En cambio, si disminuye con la velocidad, se apega más a la... Entonces existe una proporcionalidad entre eso. Y eso lo estudió Snell en su principio de la óptica geométrica, cuando se ve estos temas de transmisión o propagación de rayos de onda, ¿no? Rayos de iluminación. Bueno, lo mismo aquí para rayos perpendiculares al frente de onda sísmica también se aplica. Aquí también existe otro tipo de cómo es que otros esquemas para ver cómo es que se propagan las ondas sísmicas a partir de un foco, ¿no? A partir de un foco, este, este foco, pues, de alguna manera es el que da origen a la liberación desde donde se, se, se libera la energía sísmica, y a partir de ahí es donde se va propagando toda la, toda la energía, se va propagando por diferentes medios, ¿no? Entonces, hay dos ejemplos en los que se tiene pues el aporte de diferentes tipos de ondas en función a las diferentes características que hay o que presenta la estratigrafía del suelo según donde se transmita o donde viajen las ondas sísmicas. Ahí está, ¿no? Es como tomografía, ¿no? Eh, esto, este gráfico nos hace ahora pensar de manera inversa. Por ejemplo, si nosotros sabemos que, que las ondas sísmicas sufren cambios, no solamente en velocidad, en aceleración, ¿no? Sino sufren cambios durante durante su transmisión, durante su viaje hacia la superficie. Entonces podemos deducir a partir de ese concepto, podemos deducir lo siguiente. Entonces eso significa que cuando podamos advertir o podamos nosotros detectar algún cambio en alguno de los parámetros cinemáticos de de la onda sísmica, ya sea en velocidad, en aceleración o en desplazamiento, si la onda experimenta algún tipo de cambio, eso nos está dando a entender que existe un diferente tipo de material por el cual está cruzando la onda. Entonces, con ese criterio, nosotros podríamos entender que donde hay variación en algún parámetro dinámico de la onda, podríamos asociarlo a un tipo determinado de suelo. Entonces, a partir de este criterio, se han elaborado algunos eh, bloques tentativos en los que se puede advertir más o menos
en función a las velocidades experimentadas durante su recorrido de la onda, haciendo de que ahora la onda viaje desde la superficie hacia el centro, ¿no? Haciendo lo inverso. Entonces se ha podido advertir que la onda sufre cambios y esos cambios, entonces nos permite advertir que hay diferentes tipos de suelos, hay diferentes tipos de estructuras litológicas, las mismas, las mismas que podríamos estar este, necesitando para poder de alguna manera tener alguna idea, alguna noción de cuál es la estructura de nuestro planeta. Entonces, es así como a través de este concepto de las variaciones en el este, recorrido, en las variaciones dinámicas de los parámetros dinámicos durante el recorrido de las ondas sísmicas, es que podemos advertir que hay bastantes cambios durante su trayectoria y esto también nos permite deducir que hay varios tipos de estratos diferentes, los cuales pueden ser clasificados, organizados de una manera estructural que nos permita saber a priori y conocer de manera un poco más precisa cuál es la estructura de nuestro planeta. Entonces, de ahí es que resulta de que esto nos permite hacer una tomografía de nuestro planeta, así como la foto que estamos viendo nos permite hacer una tomografía de nuestro planeta para poder saber de qué está constituido toda la estructura interna de nuestro planeta. Y es así como se ha podido averiguar que existen pues esto que nosotros ya sabemos, ¿no? Y que se puede ir organizando esa información para poder conocer mejor lo que contiene lo que hay dentro de nuestro planeta. Bueno, ese es un poco el tema que en esta primera parte quería inducirlos. También aquí muestro este, una serie de eventos que están a nivel mundial, que están registrados, en donde los colores están asociados al nivel de intensidad de los sismos, ¿no? Los sismos no ocurren al azar, como dice la diapositiva. Los sismos tienen un patrón de ocurrencia que está básicamente este, desarrollado, está, está básicamente su ocurrencia no es al azar, sino que está definido por un patrón y ese patrón es justamente los, este, los límites que existen entre eh, estos entes litológicos enormes que constituyen nuestro planeta. Nuestro planeta está constituido básicamente por entes litológicos enormes que constituyen los continentes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la, este, el gran bloque de, del, del Pacífico, ¿no? Tenemos el gran bloque del Pacífico, tenemos el gran bloque de la cordillera andina, no tenemos el bloque de Nazca, que son las placas tectónicas que le llaman, ¿no? Le llamamos placas a estos bloques enormes que constituyen nuestro planeta, se le llaman placas, ¿no? Placas litológicas, placas, estas placas tectónicas, estas placas tectónicas tienen, tienen límites entre ellas. Entonces, ¿qué sucede? Que en el límite entre placas es que existe un patrón de comportamiento y de sucedencia de estos eventos sísmicos. Los eventos sísmicos no ocurren al azar, sino los eventos sísmicos siempre ocurren siguiendo un patrón. Este patrón se ha detectado de tal manera que coincide
las delimitaciones de estas placas tectónicas, en donde, por ejemplo, la placa de Nazca y la placa sudamericana están en constante fricción, en constante contacto. Esto hace de que principalmente los sismos que suceden en esta parte del planeta, en América del Sur, se deben precisamente a la cuestión friccionante que cada cierto tiempo se da entre estas dos placas que son la placa de Nazca y la placa sudamericana, la misma que están en constante acercamiento en movimiento relativo y que este efecto de rozamiento al tratar la placa de Nazca de introducirse dentro de la placa sudamericana y las placas sudamericanas superponiéndose sobre la placa de Nazca, este efecto produce un efecto este, de roce entre ambas, la misma que produce una liberación de energía muy grande y que se disipa precisamente a través de la ocurrencia de estos sismos que ocurren generalmente en toda la zona del litoral de América del Sur. Entonces, esta parte de acá es importante tener en cuenta que la ubicación y la ocurrencia no es al azar. Existen zonas muy, muy identificadas que, como repito, está generalmente asociado a los límites entre las placas tectónicas en donde ocurren la mayor parte de los sismos. Y entonces veremos más adelante qué cosa es el fenómeno de subducción. Y eso es lo que en unos momentos iremos viendo qué cosa es el fenómeno de subducción, que está asociado a la ocurrencia de un sismo o de varios sismos y a qué se debe esta ocurrencia, ¿no? Entonces veremos esto. Pero como ustedes comprenderán, aquí la ocurrencia de los sismos generalmente están delimitando, o sea, está identificada con puntos. Y estos puntos, a su vez, delimitan las placas tectónicas. Entonces, he de suponer de que la ubicación de estos sismos, la ubicación, donde se han originado estos sismos, están justamente en los límites entre las placas tectónicas. Y los colores están asociados a sus intensidades, en donde se ve pues que la intensidad, la intensidad más fuerte son la intensidad en rojo, ¿no? Son las intensidades más fuertes que han habido en estos últimos años. Por ejemplo, tenemos en América del Sur y en algunas partes del mundo eventos sísmicos en donde en 1960 en Chile la magnitud, fue de 9.5, en Alaska 9.2, en Kamchatka 9, en Indonesia 9 a 9.2, en Colombia y Ecuador 8.8, en Alaska nuevamente 8.7, en el Tíbet 8.6, Indonesia 8.5 y así. La magnitud mide pues la intensidad del sismo. Los sismos más fuertes en este intervalo de años, desde 1900 hasta el 2004, están indicados ahí con números, ¿no? Ahí están los números. Uno en Chile, que es el número uno, el número 2 que está en Alaska, ¿no? Etcétera, etcétera. Y así están los 10 sismos más fuertes que han ocurrido durante este periodo de tiempo, del año 1900 al año 2004. Los sismos más destructivos, ¿no? Los más destructivos, los que tienen que ver con más destrucción,
la frecuencia de los eventos, fíjense, miren los eventos que tienen mayor magnitud son las que tienen una ocurrencia mayor, más alejada, ¿no? O sea, podemos deducir aquí que existe un patrón en el que los eventos sísmicos de menor intensidad suelen ocurrir en un número mayor de veces, en un periodo determinado. Y los eventos sísmicos de mayor magnitud en el mismo periodo ocurren con una menor frecuencia. Eso significa que a mayor magnitud de sismo, menor frecuencia de ocurrencia. Eso entonces podríamos trabajarlo con una probabilidad. Entonces podríamos establecer lo siguiente. De acuerdo a esta tabla podríamos establecer lo siguiente. Podríamos decir que los sismos de mayor magnitud tienen una probabilidad de ocurrencia menor. Y los sismos de menor magnitud tienen una mayor probabilidad de ocurrencia en un periodo determinado, ¿no? Entonces, a partir de este estudio, como ustedes habrán podido ver, o como ustedes pueden apreciar en esta tabla, entonces podemos deducir lo que acabamos de explicar, ¿no? Que los eventos sísmicos, la ocurrencia de los eventos sísmicos es una función inversa de la magnitud del mismo, ¿no? Y si se quiere expresar en energía deliberada, más o menos en joules por año, podría aproximadamente hacerse una aproximación, de acuerdo a la tabla que ustedes están viendo. Una energía equivalente en kilos de dinamita. Bueno, esto es como para poder hacer un comparativo entre la energía que se disipa a la hora de un sismo como el que ha ocurrido en Loma Prieta en el año 1989, equivale pues más o menos a una especie de más o menos aquí tengo como más o menos energía, número de años, es uno que puede ocurrir en 20 años, ¿no? En un periodo de 20 años, y es una energía y corresponde a una energía de más o menos 1.800.000, 1.000.000 aproximadamente en Loma Prieta en 1989, equivale a un sismo que ocurre en 20 años, ¿sí? En 20 años, aquí está en 20 años, y con una cantidad equivalente en dinamita de 1.800.000 kilos de dinamita. Estamos hablando de 1.800 toneladas de dinamita, lo que equivale a liberar una energía del sismo ocurrido en Loma Prieta en el año 1989. 1.800 toneladas de dinamita, ¿no? Y es un y es un y es el número de años en los que podría ocurrir este sismo, ¿no? En 20 años. La magnitud. ¿Qué cosa es la magnitud? La magnitud definida por Richter en 1958 está basada en la amplitud registrada en el sismograma calibrada a distintas distancias del sismo, ¿no? Esta es la magnitud del sismo, ¿no? Es la distancia a partir del eje horizontal hacia el pico más alto de todo el registro sísmico que tienes, ¿no? Se ubica el pico más alto, de todo el registro sísmico que se tiene, se mide respecto al eje del registro, y eso nos da la magnitud, ¿no? Eso nos da la magnitud. Así es.
Eso nos da la magnitud. Así es. Esta nos da la magnitud. La magnitud, ¿no? En la magnitud definida por Richter está basada en la amplitud registrada en el sismo calibrada a distintas eh, distancias del sismo, ¿no? Eso es, a distintas distancias del sismo. Bueno, eso es la magnitud. Y veamos ahora esto, ¿no? Si el evento es suficientemente fuerte, los efectos en la superficie pueden ser significativos. Estos efectos también dependen de las condiciones de sitio, del movimiento del suelo, como el material geológico en el sitio. Eso es lo que también podemos rescatar de la ocurrencia de los sismos. Los sismos, los sismos tienen mucha influencia de las zonas en donde ocurren o tienen repercusión importante. Por ejemplo, en zonas en donde el suelo tiene un material prácticamente que no ayuda o no es suficientemente resistente, entonces las condiciones geológicas también repercuten en el comportamiento sísmico de las estructuras, ¿no? También, por ejemplo, el fenómeno de licuefacción es uno de los fenómenos que el suelo experimenta cuando hay sismo, cuando hay nivel freático alto y cuando el suelo prácticamente tiene una granulometría eh, con partículas casi de igual tamaño. Cuando esto sucede, entonces existe lo que se le llama una liquefacción, que es el reacomodo de las partículas, ¿no? de del suelo, y las mismas que en conjunto se conforman como que fuera un fluido, de tal manera, de tal manera que experimenta reacomodo de toda su estructura granulométrica, haciendo de que ésta pueda sufrir asentamientos importantes, la misma que puede ser perjudicial para las estructuras que van a construirse en estos tipos de suelos. Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Es, es importante no solamente conocer las fuentes sismogénicas, las características de la estructura de nuestro planeta, las características de las ondas P, que son las ondas de cuerpo, las características de las ondas Low y las ondas Rayleigh, que son las ondas superficiales. Hasta ahí todo lo que tiene que ver con la parte, este, con la parte natural propiamente del origen del sismo es muy importante. A partir de acá, del estudio y el análisis de las edificaciones, entonces ya uno tiene que pensar de que durante el diseño tienes que propiciar la ductilidad, ¿no? La capacidad resistente, ¿no? La rigidez, ¿no? Debes utilizar la rigidez y también debe ser suficientemente capaz para poder el edificio resistir esta demanda que es importante considerarla en el diseño, ¿no? Entonces, si el evento es suficientemente fuerte, los efectos en la superficie pueden ser significativos. Estos efectos dependen tanto del movimiento del suelo como el del material geológico en el sitio. Entonces, estos conceptos son sumamente importantes para tenerlos en cuenta. Entonces, ahora viene qué cosa es la intensidad sísmica. ¿Qué es la intensidad? El nivel de sacudimiento que se observa en un sitio particular
se mide utilizando la escala de intensidad de Mercalli, con valores de intensidad entre 1 y 12. La integridad generalmente es mayor cerca o está mayor cerca al epicentro y disminuye con la distancia. ¿Sí? Entonces la intensidad mide la forma de cómo se sacude el sitio particularmente, y mide también la utilización, la escala de intensidad de Mercalli con valores de intensidad entre 1 y 12. La intensidad generalmente es mayor cerca al epicentro y disminuye con la distancia. Eso sí es cierto. Eso es cierto. Esa es la intensidad. Entonces ya sabemos magnitud, intensidad. La magnitud está asociada con el tamaño de la variación de del comportamiento sísmico del suelo, de la onda sísmica que está registrada por el sismógrafo. La intensidad es, es precisamente el sacudimiento del sitio, ¿no? Y que depende mucho de la zona de sitio, ¿no? Depende mucho de ello. Hay tipos diferentes de construcciones. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de curvas y cada una de estas curvas representa el comportamiento sísmico de una edificación para poder identificar, para poder identificar, por ejemplo, cuál sería el comportamiento sísmico de una edificación en albañilería, una edificación también de repente antifuegos, una edificación del tipo, otro tipo de vigas, ¿no? Concreto reforzado y qué más y, y nada, ¿no? Entonces ahí tendríamos curvas que están asociadas a los diferentes tipos de sistemas estructurales, ¿no? En donde ahí tengo el porcentaje de colapso y, y la escala de intensidad de Mercalli modificada. Acá también vemos cómo se puede diferenciar un este aquí un sismograma de velocidad y un sismograma de aceleraciones, ¿no? Ahí está. Ustedes pueden ahí. Las intensidades observadas están en relación al movimiento del suelo producido por las ondas sísmicas. Las estructuras, casas y edificios son afectados principalmente por el nivel de aceleración del suelo. Este nivel es mayor en el campo cercano, distancias menores a 100 kilómetros. Y ahí tenemos las aceleraciones también disminuyen con la distancia del sismógrafo, ¿no? Del sismógrafo debido a la atenuación de energía por el medio donde se propagan. Las ondas sísmicas, esta atenuación depende de las propiedades del material y es distinta para diferentes regiones. La atenuación es como si se tratase del amortiguamiento, porque dependiendo del tipo de material, las ondas, según, según uno se va alejando del centro de ocurrencia del sismo, este, esta, este efecto va disminuyendo. Según, según uno se va alejando, según uno se va alejando
del centro de ocurrencia del sismo, la influencia va disminuyendo, de tal manera que en zonas muy alejadas probablemente no se sienta mucho el sismo. Eso es debido a que existe el, el, el criterio de, bueno, existe lo que se llama la atenuación de la energía por medio, por el medio, propagan las ondas sísmicas. Esta atenuación depende básicamente de las propiedades del material y es distinta para diferentes regiones también. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, eh, veamos entonces, miren, si la influencia va disminuyendo, fíjense cómo los niveles de aceleración, acá tengo un pico más pequeño, acá tengo un pico mediano, más grande. He de suponer que en esta zona de acá, en esta zona de acá, tengo los mayores niveles, los niveles mayores de intensidad sísmica debido al tipo de suelo que es, ¿no? Debido a este tipo de suelo y a la lejanía respecto de donde se está dando el foco. Entonces veamos ahora sí, eh, teniendo en cuenta pues que los sismos tienen intensidad y tienen magnitud, entendiéndose que los sismos también tienen una duración y que están compuestos por ondas de volumen o ondas de cuerpo y ondas superficiales, y teniendo en cuenta que también estos sismos este, tienen una mayor probabilidad de ocurrencia si son sismos de baja intensidad y tienen una menor probabilidad de ocurrencia en el mismo periodo si los sismos tienen una intensidad bastante alta. Y su intensidad va a ir disminuyendo también conforme la lejanía que se va dando respecto del centro donde ocurrió el sismo y respecto también al material en el que está el suelo, que tiene el suelo, y también teniendo en cuenta además que los sismos tienen un patrón de comportamiento y de ubicación que están definiendo prácticamente las placas tectónicas. Teniendo en cuenta todos esos aspectos, entonces veremos ahora qué cosa es la ingeniería sísmica, ¿no? Entonces es importante identificar las aceleraciones que se pueden registrar en las zonas sísmicas. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve todo este conocimiento que previamente hemos explicado y que hemos detallado para que podamos cada uno de nosotros entender estos conceptos básicos de sismología? Entonces, son importantes para evaluar el peligro sísmico y definir los códigos de construcción que puedan reducir pérdidas. O sea, redefinir el tipo de diseño en la construcción para que las pérdidas humanas sean mínimas, para que sean mínimas. Es obvio de que no se va a llegar a cero, lo ideal es que llegue a cero, pero las pérdidas deben ser mínimas, ¿no? Para eso, este, tiene que estar pues bien eh, identificado el peligro sísmico, ¿no? Y, y con ello debe estar también bien definido los códigos de construcción para que puedan reducir, qué cosas se pueden reducir las pérdidas de vidas humanas. En eso consiste la ingeniería sísmica, ¿no? Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es el terremoto de Haití, ¿no? En donde todas las características, ahí ustedes lo tienen, ¿no? Me gustaría, por favor, que puedan leer estas características del terremoto de Haití desde la fecha de inicio, la localización, la profundidad, este, la, mundialmente ocurren más o menos cuántos tipos de estos sismos, eventos de
¿Qué tipo de evento es? Eventos con una magnitud de cuánto. Eso, por favor, quisiera que puedan leer. Esto es para el sismo de Haití. Entonces, ahora sí, ya que ustedes pueden con esto tener este reporte de terremoto de Haití, cómo, cómo fue que hubo un desplazamiento del agua y un desplazamiento también de- de- que produjo, que produjo movimiento entre placas y que también a la vez produjo un movimiento del agua, de la masa de agua oceánica, ¿no? La ubicación, y ustedes tienen ahí la ubicación epicentral, ¿no? Vamos a ver en este reporte, vamos a identificar cada uno de los parámetros que, que podemos acá encontrar. Miren, este, mundialmente ocurren estos sismos cada 15 años. Es un evento de magnitud 7 por año, ¿no? Es un magnitud 7 por año. La falla cercana que hay por allá, bueno, la falla cercana que hay por allá es una falla que se le llama la falla de Enriquillo Plantain Garden. Es una falla, o sea, es una, es una zona, es una zona donde existe una, un, un desplazamiento entre eh, bloques, entre bloques tectónicos, bloques de suelo, en donde se ha producido una fractura. Es como cuando se hubiera aparecido una gran grieta a nivel continental. Entonces, cuando se aparece una gran grieta de tamaño importante, es lo que, es lo que se conoce con el nombre de falla. Y cuando existe un desplazamiento relativo entre estos bloques propiciados por la grieta, entonces este tipo de movimiento relativo entre bloques es lo que propicia, es lo que se llama la falla. Y esta falla es justamente la falla más cercana que ha propiciado digamos, el movimiento de estos bloques es lo que ha propiciado probablemente este, este terremoto y es la falla de Enriquillo Plantain Garden. Ha habido un corrimiento lateral izquierdo con componente inverso. Significa que ha habido un deslizamiento lateral hacia la parte izquierda, este, con componente inverso. Como que uno de los bloques ha ascendido y el otro bloque que normalmente debería ascender es el que ha bajado. Por eso se llama inverso. Porque además de moverse lateralmente, también sufren asentamiento, ¿no? Como una especie de asentamiento, como una especie de gran asentamiento
uno con respecto al otro. Entonces, te- teniendo en cuenta esto, entonces es que nosotros podemos encontrar dos tipos de desplazamiento, un lateral y otro vertical, que hace que precisamente se mueva lateralmente, que es la parte más es la parte más crítica, que hace que el movimiento, el agua se repliegue internamente, pero al replegarse, luego por una suerte de acción y reacción, avanza, pero avanza con una mayor fuerza adquirida, con una mayor energía. Entonces, eso es lo que de alguna manera, eso de alguna manera es lo que pues trae consigo pues el movimiento de grandes masas de agua, haciendo pues de que el mar luego avance muchos metros, invadiendo zonas en donde hay también, donde hay también bastante movimiento de agua debido y ocupando zonas en donde pues no hay, están pobladas, y estas zonas que de alguna manera son devastadas por el avance del mar, del avance incontrolable del mar. Entonces, eso es por este lado. Y y también el otro dato que dice 35 veces mayor que el sismo del 85 es un comparativo, ¿no? Es un comparativo que se hace respecto a a la ocurrencia de un sismo cercano en un periodo también el más cercano, en un periodo anterior de ocurrencia. Entonces, este comparativo siempre se hace respecto del periodo anterior consecutivo, ¿no? Del periodo anterior, este, digámoslo así, como que es comparado con el último sismo ocurrido y que con el cual se compara, ¿no? Con el último, este sismo está comparado con el último ocurrido, que es que, que según el boletín indica que fue ocurrido en el 85. Entonces, este sismo es 35 veces menor que el último ocurrido en el año 85. Después existe otro dato que es la fecha y la hora de ocurrencia del epicentro. ¿Qué es el epicentro? El epicentro, el epicentro es la proyección sobre la superficie terrestre del hipocentro. O sea, si yo determino el hipocentro al proyectarlo, al proyectarlo de manera radial, siguiendo el radio de curvatura de la, del planeta Tierra, de nuestro planeta, siguiendo el radio de curvatura en ese punto y proyectándolo sobre la superficie, determino lo que es el epicentro. Conociendo previamente que el hipocentro es el lugar en donde se originó el, el la, digamos, donde se origina la gran disipación de energía.
El hipocentro es también conocido como el núcleo, en donde el o foco, también se le conoce, núcleo o foco. El foco, el foco es donde se produce, donde se origina, el foco es donde se origina la liberación de energía, es donde se origina el sismo. Eso se le llama hipocentro. Entonces, si yo trazo desde el hipocentro, que ocurre generalmente a muchos metros sobre la superficie de la Tierra, trazo una línea radial, radial a la curvatura terrestre, y proyecto sobre la superficie esa línea radial, esa proyección del foco o del hipocentro es lo que me determina el hipocentro. Entonces, a eso se le llama epicentro, que es la proyección sobre la superficie terrestre eh, proyectada por la línea radial que proviene de la ubicación del hipocentro, o denominado también foco, en donde se origina el sismo o la liberación de energía sísmica. Ocurrencia el 12 de enero del 2010. La hora en el caso del epicentro a las 4 de la tarde con 53 minutos. Magnitud es una magnitud referencial que la magnitud fue de 7, su localización epicentral, o sea, proyectada en la superficie, fue a 15 kilómetros al suroeste del Puerto Príncipe, y la profundidad hipocentral, que es la distancia desde el hipocentro hasta el epicentro, es de 13 kilómetros. O sea, fue a una profundidad de 13 kilómetros la ubicación del hipocentro. Entonces, eso es lo que define, es lo que describe todo este boletín sismográfico para el terremoto que ocurrió en Haití el año 2010, en enero, del 12 de enero, y que sucedió a las 4 de la tarde con 53 minutos, ¿no? Con las características que acabo de indicarles. Bueno, en esta oportunidad el sismo de Haití pues fue uno de los sismos bastante de repercusión este, muy fuerte. Muchas brigadas unidas se, 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 se organizaron para salvar a mucha gente que quedó pues sumida dentro de los escombros, como siempre suele pasar después de un evento sísmico, mucho daño, mucha repercusión en la infraestructura, dañándola, deteriorándola, ocurriendo pues desastres, ¿no? Desastres y pérdidas humanas de cuantioso valor. Entonces, y pérdidas materiales de cuantioso valor, sobre todo porque realmente cuando ocurre un sismo es bastante penoso, si más aún no se tiene en cuenta pues todo lo, todo lo necesario para tener un buen sistema de seguridad y de y de cómo afrontar por parte de las personas, cómo afrontar un sismo de esta naturaleza. Bueno, aparte de que este sismo también fue uno de los sismos más, más dañinos porque no vino solo, sino vino también con un maremoto, y donde se sabe, y ustedes también conocen, vino con eh, mucho daño a las propiedades, sobre todo muy cercanas a la playa. Invadió muchas zonas, este, zonas urbanas cercanas a las playas, condominios, casas, edificaciones se vieron comprometidos con este tema debido a que el agua avanzó muchos metros respecto del, de la orilla que generalmente era pues su, su máxima acercamiento a las playas, pero
esta vez por esta gran movimiento, las masas de agua en el fondo absorbieron mucha energía, se replegaron, pero a la hora de avanzar, porque esto fue cuando se repliega, toma mucha energía y a la hora de avanzar, pues avanza con toda la furia, con toda la energía ya absorbida, y lo que hace es pues avanzar a gran velocidad e invadir muchas zonas este, construidas de la zona de Haití. Entonces, por esa razón es que este, nunca se previó algo así que sucediera en esta zona. Se construyó y bueno, están las mejores playas por este lado. Es un lugar turístico muy importante y bueno, pues murieron muchas personas. Eso es, eso es un poco algo sobre sismología para que ustedes tengan en cuenta el conocimiento de los sismos, las fuentes sismogénicas, el conocimiento de los parámetros dinámicos, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento. Y en realidad el sismo no es fuerza realmente, sino es energía, pero es una energía liberada por efectos que ya estamos más o menos entrando en este campo, que es el efecto de los movimientos relativos entre placas, entre bloques, debido propiciado por las fallas, ¿no? En este caso por fallas tectónicas. Este, También vamos a ver más adelante que por el fenómeno de subducción también se puede propiciar el, los sismos, y es justamente lo que sucede en nuestra zona, en América del Sur, toda la franja costera. Principalmente los sismos se deben a este fenómeno de subducción, que lo vamos a ver en unos momentos. Y bueno, pues entonces todos estos conceptos de sismología, empezando por las escalas, las escalas de magnitud, las escalas de intensidad, ¿no? Miden diferentes parámetros. Las escalas de magnitud miden los parámetros de aceleración, pico, las escalas de intensidad que la, miden la, la destrucción física, ¿no? El daño a la propiedad, a las instalaciones, a la infraestructura, ¿no? Comparándolas con un daño patrón, con un sistema de daños patrón, y se establece una escala de intensidades, ¿no? En función al daño que produce el sismo respecto de un sismo patrón que produce un determinado daño, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos conceptos son bastante importantes haberlos definido para poder entender luego lo que son las, las demás, lo demás que vamos a ir viendo progresivamente. Eh, sí, ahí está. Bueno, algunos reportes, ¿no? Algunos criterios de sismicidad regional, sismicidad local, deformación. Es que sabemos que eh, nuestro planeta nunca está quieto, nuestro planeta siempre está en movimiento. Por eso se sabe que el mar eh, siempre gana unos centímetros al año en, en nivel. El agua invade algunos centímetros al año. Las placas también se mueven algunos centímetros al año, no están quietas. Todo nuestro sistema que corresponde y que constituye nuestro planeta no está quieto, se está moviendo, porque existe una geodinámica interna que es propiciada por un núcleo, con un núcleo líquido con alta temperatura, que tiene una energía increíble y muy grande,
que es lo que le da vida a nuestro planeta, es el que propicia el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Entonces, este planeta tiene vida gracias a ello, ¿no? Gracias a que existe de por sí un núcleo que le da vida y eso hace que el sistema, la estructura de la Tierra no esté quieta, esté en movimiento. Y este movimiento se evidencia por estos centímetros que se mueven las placas tectónicas, por los centímetros que va ganando de nivel los mares, ¿no? Y por eso es que de ahí nacen los conceptos de sismicidad regional, sismicidad local, ¿no? Etcétera, etcétera. Los desastres son una manifestación de los sismos y es una manifestación también de cómo estamos organizados a nivel de infraestructura, porque en la medida en que nos organicemos mejor o u organicemos mejor la infraestructura en nuestros países, lograremos mitigar